Hola, muy buenas. El Madrid gana y domina con Vinicius suplente. El Barça vuelve a remontar. Atleti se hunde y muchos rumores de fichajes, entradas y salidas. Mucho que debatir hoy. ¡Vamos! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, hace unos cuantos días que no grabamos, hemos estado alguno de vacaciones. Cepas Garrett, ¿cómo estáis? ¿Cómo andáis? Buenas noches, chicos. Pues mira, ya con ganas de volver a grabar, después de unos días de parón, quedan todavía algunos, pero bueno, había que frenar, que llevábamos todo el verano ahí picando piedra y hacía falta un descansito. Sí, no, te iba a decir parón, pero parón de trabajar, porque yo creo que el hígado os lo habéis trabajado bien, ¿no? G. Marcos y Cefas, ¿o qué? Yo, Menos de lo que esperaba, pero más de lo que debería. Pues yo este año, la verdad, este año que empiezas en mi pueblo he vivido menos, la verdad. También he estado menos días, pero bueno. Lo que iba a decir es que, aviso, aquí somos honestos, yo no he podido ver el partido del Real Madrid en directo, principalmente porque en mi pueblo había un bar, el Bar Pablo, el hijo del propietario del bar es concejal de fiestas de mi pueblo y oyente de este podcast, saludo a Alvarillo por ello, pero Un ya el saludo, bar Alvarillo, sí, Un señor. saludo, Varillo grande. Concejal, es una autoridad pública, ¿de acuerdo? Pues el bar se traspasó porque su padre se jubiló, entonces, bueno, no hay ahora mismo un bar en mi pueblo que emita el fútbol. En mi casa no tengo ni cobertura, así que estamos como para encima ver el partido por otros medios. Así que no he podido ver el partido en directo, me he visto un resumen, pero confío que no solamente a mí, sino para el resto de personas que nos ven, pues Cepas y Gara nos cuenten el partido. Yo sé de primera mano que tenemos oyentes que no ven al Real Madrid y se basan en estos programas para que les contemos. Así que antes de preguntaros de crack esas cosas, sensaciones generales del partido, ¿cómo contarías algo del partido a grandes rasgos para quien no pudo verlo? Cepas Garrett. Hombre, yo sí, lo pude ver, lo vi completo y además bien, tranquilo, como se tienen que ver estos partidos de inicio de temporada. Y la verdad que si tuviese que describir con una palabra fue que la idea de Xavi sigue tocando forma, ¿no? Un equipo cada vez más presionante en el que todos están metidos y en el que ninguno tiene el puesto ganado, ¿no? Y eso hace que los futbolistas estén metidos desde el minuto uno, que tengan que ganarse ese puesto y creo que eso siempre va a ser positivo tanto para jugadores que creo que se habían asentado demasiado en ese conformismo de tener el puesto ganado y no tener que pelear, como para crear digamos, una idea de fútbol. Creo que el partido fue de más a menos y justo cuando peor teníamos el control del partido llegaban los goles al final y creo que las ocasiones más claras, pero la primera parte creo que es una idea clara de lo que Xavi Alonso espera de este Madrid, donde fue clarísimamente superior, donde a ratos hizo, sobre todo en el tramo final de la primera parte, generó muchísimas ocasiones después de robos en campo contrario y una presión mordiendo por zonas, con una línea de centrales prácticamente en el medio del campo y haciendo el campo muy corto, facilitando muchísimo la presión. Y la verdad que a mí la idea de la primera parte es lo que yo creo que va a buscar Xavi de aquí a final de temporada. Sí, yo lo primero decir que vi el partido completo, es decir, no me dormí la última parte. Se em, celebra. Se celebra mucho, yo lo hablaba con mi mujer, me tomé dos cafés, dos cortados a las 5:30 de la tarde, 5:30 a 6, y eso es lo que a mí me ayuda a mantenerme despierto hasta el final del partido, con lo cual, bien, lo conseguí. Yo creo que como dice Cefas, al final cada partido se va viendo un pasito más de progreso hacia lo que yo entiendo que es la visión que tiene Xabi Alonso. Para mí, lo que seguimos viendo de manera muy consolidada es esa idea de tener el balón. Es decir, lo que se puede decir es que salvo, es verdad que el partido del domingo hubo periodos, sobre todo quizás en la primera mitad de la segunda parte y demás, donde el Real Madrid perdió el control, pero hasta entonces, tanto el primer partido de liga como la primera parte y luego el final de la segunda fue de control absoluto. Es decir, yo creo que al final se maquilló la posesión por parte del Oviedo, pero un 70% de posesión del Real Madrid, decidme el año pasado cuándo hemos tenido, o los últimos incluso 5 años. Generalmente el Madrid no era ese tipo de equipo. Y ahora sí lo es. Sí lo es porque primero defiende hacia adelante,
Es decir, lo ha dicho Cefas y luego entraremos, pero la labor que tiene un Militao, que aunque no jugó, pero bueno, por ilustrarlo, un Hausen, un Tchouaméni, la implicación defensiva de los delanteros, incluso de un Arda Güler, cómo muerden. Para mí, la clave es cómo muerden y la presión tras pérdida. Eso es algo que es, vamos, una cosa que llevamos sin ver o que yo no sé si he visto alguna vez en el Real Madrid de manera tan marcada. Entonces, para mí, muy serios igualmente, igual que en el primer partido, pero quizás más dinámicos en los últimos tres cuartos y con un Mbappé que está tremendo, quizás no tremendo en el juego, yo creo que todavía no nos está dando esos, y luego hablaremos con lo del crack y demás, pero no nos está dando esos partidos de decir, ¡buah! Cómo se ha llevado el partido de calle, sino cuando hace falta, ejecuta, que es lo que yo creo que Mbappé tiene que ser. No un tío que te construya el juego como Benzema, sino un tío que cuando está en la eliminación del área muerda y sepa ejecutar la jugada y anotar el gol. Y luego Vinicius, bueno, hablaremos de esto. Rodrigo no creo que hiciera mal partido, pero Vinicius sí es cierto que te sale y en 20 minutos asistencia y gol. Es que es imbatible. Pero bueno, yo creo que eso, la idea va tomando forma y con ganas de ver el sábado a ver qué pasa contra el Mallorca. Bueno, creo que ya estáis empezando a spoilear la siguiente sección, pero era lógico al preguntaros sobre el partido, sobre el crack, el Dandy Valladía. Digo, yo no puedo ver el partido, vi el resumen largo, por supuesto estuve leyendo muchas reacciones de diversos grupos de WhatsApp, de diversos amigos, también en Twitter. Nunca voy a llamar X a la plataforma de Elon Musk, lo siento mucho. Y ya digo, la sensación era bastante buena, que el Madrid estaba jugando muy bien, la primera parte fue muy sólida, que al principio de la segunda pues perdimos un poco el control del juego. De hecho, si ves el resumen, ves que hay un tramo largo en que el Madrid no tiene ocasiones y de hecho la ocasión más clara es el palo del Oviedo, que yo dije, ostras tú, que es que con 0-1 el Oviedo da el palo y luego es cierto que al final, pues ya os pregunté ese raíz de los cambios o el cansancio y el Oviedo, el Madrid recupera el juego y pone un resultado que seguramente sea justo, pero que como estáis comentando los dos, pues seguramente los goles llegan igual cuando el Madrid menos lo merecía. Pero bueno, vamos a pasar ya a la sección habitual que tiene tantos fans, la de el crack, el dandy y vaya día. Ya digo, yo sin ver el partido, parece que el crack será Mbappé y el dandy lo auguro que igual decís a Vinicius, pero yo he ido a hablar muy bien de Tchouaméni. Como igual no coincidís con estas cosas, y en vaya día no tengo ni idea porque no oí demasiadas críticas a ningún jugador concreto. Así que tengo muchas ganas, Cefas Gares, de que me digáis vuestros crack, vuestro dandy y vuestro vaya día. El crack, y no tengo ninguna duda porque se lo ha ganado después de la pitada que se llevó el año pasado en el Bernabéu. El paso adelante de Aurélien Tchouaméni ha sido fantástico y el partido del otro día fue prácticamente perfecto. Creo que no hay ningún error, creo que todo lo hizo bien. El primer gol viene de una recuperación en una entrada perfecta en la que, por cierto, toca balón. No creo que no hay ninguna duda, pero por si acaso hay todavía algún que está con las gafas todavía que no tiene bien, no se las ha ido bien a la óptica a poner las dioptrías, toca el balón, claramente Tchouaméni, en ese robo que da origen al primer gol del Madrid, y para mí el crack, y ha merecido, es Aurélien Tchouaméni. Para mí, defensa hacia adelante, recuperando muchísimo balón, es sólido, comiendo mucha parcela de campo, ayudando mucho tanto en la presión zonal, como no complicándose cuando tiene que dar salida de balón rápida, sobre todo en la segunda parte, con un físico que ha ido un peor el año pasado. Fue, creo que uno de los grandes problemas que tuvo, y ahora está, creo que en su prime físico otra vez, y creo que ya se merece ese crack Tchouaméni. Para mí el dandy, aquí ya tengo más dudas, pero creo que se lo voy a dar a Vinicius. Creo que después de los palos que se le han dado, creo que robar con una presión muy alta y muy fuerte en un balón en campo y regalarle en campo contrario, regalar el gol a Mbappé y luego asistir en un gol fantástico, creo que merece ya reconocimiento por cuando hace las cosas bien, y en este caso las hizo. Creo que la única cosa que se le puede reprochar es tirarse en el área en una acción que no debe hacer esas cosas. El resto, gestos y demás, son cosas del fútbol y que me dan absolutamente igual. La única cosa que le reprocho, vuelvo a repetir, es ese piscinazo en el área que no tiene nada que ver, pero creo que el resto todo lo hizo bien.
Y en el Valladolid, creo que ahí nos genera un problema para todos, pero voy a señalar a un futbolista que creo que en la segunda parte mejoró, pero creo que le está costando mucho encontrar su sitio en este Real Madrid. Y me cuesta meterle porque me cuesta encontrar, iba a decir Rüdiger, que creo que hizo alguna cosilla, que creo que es el que menos destacó en defensa, pero voy a señalar a Fede Valverde. Y voy a señalar a Fede Valverde porque le está costando encontrar su sitio en este nuevo Real Madrid. Y creo que la segunda parte mejoró, con campo hacia adelante, es un futbolista que nadie tiene dudas de que es un jugador que tiene esa llegada al área, que tiene esa capacidad de acabar los partidos muy por encima del nivel físico del resto, pero creo que cuando nos salen como nos salió el día de Osasuna, como nos sale el Oviedo con 17 tíos metidos atrás, creo que le está costando mucho brillar y mucho encontrar el rol de protagonista y capitán del Real Madrid que debe tener. Entonces le pongo, no porque hiciera mal partido ni porque creo que ninguno lo hizo, pero por señalar algún pequeño y sobre todo un pequeño efecto, igual que señalé que a Vinicius se le tiene que exigir más, también se le debe exigir a Fede Valverde. Bueno, pues yo creo que realmente es la primera vez en la cual no coincidimos en ninguno de los tres, más o menos, tiene matices. Yo creo que el crack es Mbappé, o sea, un tío que ha metido 3 goles en 2 partidos y que sobre todo en el partido de ayer, no, de ayer no, perdón, del domingo, sobre todo el primer gol, el movimiento que hace es tremendo y, y que está metiendo las que tiene. Claro, es que el año pasado, si os acordáis, en el principio de temporada, Mbappé falló muchísimo, fallaba más que una escopeta de feria y podía haber llevado 60 goles la temporada pasada si hubiese metido muchísimas de las que tenía muy claras. Y yo este año lo que le estoy viendo es que, salvo quizás una pase de Güler en el primer partido que podía haberla metido mejor, lo que está teniendo lo está metiendo. El primer gol para mí es un movimiento fantástico y una definición fantástica, y el segundo una definición como tiene que ser, y punto. Entonces para mí el crack es Mbappé. Para mí el dandy, ahí sí que voy a ir con Tchouaméni, aunque sí que es cierto que yo en el dandy tenía varias ideas, pero sí que es cierto que la segunda parte, sobre todo, yo creo que Tchouaméni se está beneficiando mucho del contexto o de cómo está haciendo Javi, digo, Xavi jugar al equipo, muy hacia adelante, muy mordiendo en presión tras pérdida, siendo agresivos. Hubo un periodo del partido del otro día en el cual en una jugada hubo 2 o 3 entradas agresivas dentro de lo deportivo, pero agresivas del Real Madrid buscando recuperar, y eso es algo que creo que tenemos que hacer. Y yo creo que en el Valladía, para mí, yo creo que lo que comentas de Fede, al final el contexto también es muy importante. Es un tío que es la definición para mí perfecta del box to box. Es un tío que tiene que tener campo por delante, que tiene que con su zancada tiene que aprovecharla, que su energía tiene que aprovecharla, que tiene que ser un ball carrier, que se suele decir. Y claro, contra equipos con tremendos autobuses como el del Oviedo el otro día, porque igualmente sacaba 5 defensas. Bueno, no sé si oficialmente, pero en el dibujo del partido se veía. Yo creo que le está costando. Para mí, el Valladolid lo reparto entre dos, entre Rudiger y Carvajal. Y no por nada, sino es que yo les veo tiesos. O sea, yo veo a Rudiger correr y le veo tieso. Es que le veo que está seco. O sea, le veo como si estuviera corriendo, no sé, con la pata de palo. Y un poquito igual Carvajal. Yo creo que Carvajal ha vuelto y está genial que haya vuelto, pero todavía no está bien. Entonces, no creo que Trent dé muchísimo más que Carvajal, pero no se le ve tan tieso. Yo es que les vi tiesos, pero tiesos, tiesos. Y yo creo que Militao tiene que ser titular con Hausen, porque Rodríguez está muy tieso otra vez. No sé si será la edad o qué será, pero no sé, quizás es solo mi impresión. Pero me gustaría también saber si, quizás, Javi, tú no lo pudiste ver, pero Cefa, si tú piensas también que están tiesos los dos. Lo de Rüdiger estoy completamente de acuerdo, lo de Carvajal nada, o sea, absolutamente nada de acuerdo. Creo que para volver, pues nada, o sea, eso, nada, o sea, Rüdiger completamente de acuerdo, creo que él fue el más flojo de atrás con una diferencia abismal, creo que Carreras y Huijsen están en otra esfera completamente diferente, creo que eso es el que te da el salto de calidad y lo que te va a cambiar el equipo, porque creo que son dos jugadores que van a ser, y de hecho creo que serán titulares en la selección española. De aquí a no, bueno, Huijsen ya lo es y Carreras va a entrar en esta convocatoria seguro, pero lo de Carvajal no estoy de acuerdo. Creo que para un futbolista que viene con una lesión tan grave, creo que estuvo valiente, que entró las 4 entradas que hizo, robó bien balón, no tuvo miedo de ir al choque, que para mí es lo que más le pido a estos futbolistas que vuelven de una lesión a este nivel, y no le vi tan tieso como yo esperaba verle. Y a mí eso es lo que más me alegra, la verdad. Sí, no sé, yo quizás fue más a nivel rapidez. Yo le vi
no sé, le di un poco cemento en las piernas, ¿sabes? Pero puede ser un tema de falta de entrenamientos, también te digo. Bueno, ya digo que evidentemente vamos a ver más a Carvajal y hablar de Carvajal nos sirve para el siguiente tema que quería traer a la palestra, que era evidentemente el 11. Yo recuerdo que el podcast pasado especulamos con los cambios de Xavi y os preguntaba lo que queríais que iba a hacer frente a los que creía y todos siempre en lo que queríamos decíamos, bueno, queremos muchos cambios, pero al final Xavi hará 1 o 2, no cambiará muchas cosas. Pues yo repito, estaba en mi pueblo, en los pocos sitios donde tengo cobertura. Un saludo a Pedro Alberto, alcalde de mi pueblo. He saludado a los miembros de la corporación municipal. En la zona sur del pueblo sigue sin haber cobertura de la mayoría de compañías telefónicas, pero donde sí hay cobertura me fui a ver y resulta que vi Vinicius suplente. Y digo, bueno, pues bueno, jugará Franco con Brighton o no. Y Rodrigo titular. Yo de verdad, prácticamente ningún escenario. De hecho, está el podcast de la semana pasada grabado. Creo que ninguno de los tres, estoy convencido, lo voy a escuchar, ninguno de los tres auguramos a Rodrigo titular. Podríamos decir, bueno, igual Vinicius suplente, como toca atención, pero ninguno lo veíamos realmente probable. Y resulta que Rodrigo es titular en un partido fuera de casa por Vinicius, es decir, jugando en su posición natural en el extremo izquierdo. Franco Mastantuono, que esto sí que lo especulamos más, le quitaba el sitio a Brahim. Lo de Rudiger por Hausen, recuerdo que fui yo quien dije que seguro que tenía pensado que Xavi iba a rotar bastante a los dos por el tema físico de ambos. Y recuerdo que dijimos, bueno, pues Carvajal, pues Trent no nos ha gustado mucho, pero igual es un poco pronto para que saque a Carvajal. Zas, también puso a Carvajal de titular. Entonces, habéis hablado un poco de ellos por encima, pero sobre todo me gustaría que hablarais más, que lo ha visto con menos, de Franco y de Rodrigo. ¿Qué os pareció sus primeras titularidades? Y bueno, ya luego hablaremos del próximo partido, pero si les dais una buena nota, repito, para ellos el debut oficial, en el caso de Franco Mastantuono, primer partido de Franco Mastantuono como titular en el Real Madrid. Seguro que el primero de muchos. Primero, estoy encantado de no haber acertado en ningún caso en la especulación del 11, porque eso quiere decir que de verdad está valorando lo que ven los entrenamientos y no lo que nosotros podemos creer que pasa o que creemos que de cara al público son los jugadores que pueden salir. Y esto no puede gustarme más este nivel de exigencia y este nivel para llegar a marzo o abril con todos metidísimos en dinámica de equipo. Creo que es lo más importante y lo que falta a muchos equipos cuando llega la parte importante de la temporada. Así que por ese lado, encantado de fallar y no acertar en ningún 11. Perdón. Y por otro lado, yo no esperaba a Rodrigo titular para nada. De hecho, creía que estaba más fuera que dentro, pero ahora me cuesta ya ver una salida de Rodrigo. Entonces yo creo que Xavi le quiere tener enchufado, Xavi le quiere meter y yo no le vi mal en la primera parte, todo lo contrario. Creo que le vi haciendo lo que debe hacer en un jugador que sale después de todo el bombo mediático que había alrededor. O sea, hacer el trabajo que se le pide. Es decir, jugar por la izquierda, encarar, se asoció perfectamente con Mbappé, se asoció muy bien con Carreras en esa banda, se fue hacia adentro, generó 2 o 3 acciones de peligro muy buenas con disparos y de hecho creo que la más clara de la primera parte, que es una jugada que acaba con un disparo de Güler y una parada magnífica del portero del Oviedo, nace de una jugada que él se va hacia línea de fondo y pone el balón y el portero despeja. O sea que yo a Rodrigo creo que luego al final le cambia pronto porque creo que es principio de temporada, creo que tiene que ir cogiendo minutos poco a poco y yo creo que no se le puede, evidentemente siempre se le va a exigir más a jugadores que tienen este nivel, pero yo creo que no, fue un buen partido de Rodrigo. Yo acabé contento con su partido, la verdad. En cuanto a Franco, pues de más a menos, ¿no? Yo creo que se le está notando la falta de entrenamientos, pero se le vieron cosas. Creo que estuvo muy dinámico en la primera parte, intentando siempre formar parte de la jugada, muy por dentro. Le hicieron un penalti como una catedral, que se comió el árbitro. Ya le han dado la bienvenida a la Liga Tecnochoza, como diría el compi Garrett, y creo que es muy interesante en ese sentido el hecho de verle estar cada vez más involucrado en esta dinámica y creo que poco a poco irá cogiendo ese ritmo y esos minutos que necesita. Se le vio más por dentro que por fuera, evidentemente no es
creo que no es cuando juega pierna cambiada, creo que va a estar mucho más en la construcción de la jugada dentro del último tercio de campo que como un extremo puro. Es un jugador con buena pierna izquierda, que combina bien y sobre todo que es bastante dinámico y que no tiene miedo a jugar, pero creo que todavía le falta mucho para entrar en la dinámica de lo que es un equipo de primer nivel. Hay que recordar, con todo el respeto del mundo, viene de una liga en la que el ritmo es muy inferior a las ligas europeas y sobre todo a un transatlántico como es el Real Madrid, tanto a nivel de exigencia como a nivel de partidos, ¿no? Entonces, creo que a los dos les doy una buena nota, creo que mejora a Rodrigo y creo que Franco, todo lo que se le está viendo son cositas que poco a poco va a ir puliendo, pero que son positivas, la verdad. Yo creo que es bastante refrescante que un entrenador como Xabi Alonso en un equipo como el Real Madrid haga lo que hizo el otro día. Más allá de los nombres utilizados, hay que ver que venimos de una época con Ancelotti en la cual había claramente 11 vacas sagradas y que, salvo catástrofe, estaban aseguradas su planteamiento. Es decir, con Ancelotti teníamos un entrenador en el que, o con el que sabíamos antes de que lo hiciera lo que iba a hacer. Eran cosas obvias. Es que Ancelotti esto no lo haría jamás, no quería esto, y lo sabíamos y acertábamos, porque era una persona muy, que seguía mucho sus dictámenes de los 11 que tenía que hacer. Y recuerdo que en el programa anterior o en el otro, sí que comentasteis vosotros que en el Bayer Leverkusen él hacía muchos cambios. Él era habitual a no sacar dos onces iguales seguidos prácticamente, ¿no? Con lo cual creo que eso es refrescante porque no lo hemos vivido. Y yo creo que el sábado va a ser un día importante porque veremos cómo continúa su ritmo de cambios. Si el sábado vuelve a hacer muchos cambios y, por ejemplo, le da un banquillo a Mbappé, entonces la narrativa va a cambiar mucho. ¿Qué pasa? Que para cuando eso pase, se va a haber acabado. Ah, no, no se va a haber acabado la ventana de fichajes. Vale. Para cuando eso pase, claro, va a cambiar mucho la narrativa, porque si sienta a Mbappé, entonces toda esa gente que está haciendo tantos vídeos y tanto contenido en redes sociales hablando de que Vinicius, de que Rodrigo, de que el otro, de que Maroto, de que si Xabi Alonso le deja en el banquillo, y hablaremos después de eso, para mandar un mensaje porque se quiere ir, porque no sé qué, entonces tendrá que callarse, porque realmente la realidad es que Xabi Alonso sigue tratando estos tres primeros partidos como partidos de pretemporada. Entonces, veremos qué hará en el sábado. Yo creo que al final tiene que utilizar Xabi Alonso todos sus recursos y todo el equipo que tiene. No puede tener jugadores que no estén activados para la competición. Con lo cual, para mí, yo lo veo una cosa de riesgo bajo, de retorno alto, si tú haces algunos cambios, tocas alguna pieza entre partido y partido y les tienes a todos un poco ahí en el borde de la silla, como se suele decir. Em, los cambios que metieron, Carvajal por Trent, bueno, yo creo que Cefas no está de acuerdo conmigo. Yo no vi nada así loco de Carvajal. Tampoco es que Trent me esté volviendo loco. Rudiger, yo sí creo que teníamos que haber ido con que Militao es claramente un titular, pero bueno. Y luego arriba, Rodrigo, partido correcto el que hizo. Nada de decir, ¡buah, qué locura! Ni de decir, qué desastre. Correcto. Dándole al equipo lo que tenía que darle. Hizo un par de internadas interesantes por la izquierda donde yo vi algo que quizás no le estaba viendo, pero que no terminó bien, no ejecutó bien. Y luego Vinicius en 20 minutos, lo dicho, gol de asistencia, con lo cual eso es imbatible a nivel números. Y luego, por otro lado, Franco Mastantuono, yo creo que sí que es cierto, como dice Cefas, que puede ser que venga de una liga un poco menor y a nivel físico tal, pero yo no le vi desentonar. Es decir, yo a él no le vi nada que dijera, uff, se tiene que acomodar, ¿no? No vi, ni siquiera vi como cuando jugaba Hendrik y que le ves que él no toma quizás decisiones todavía como un jugador super élite, sino que se le nota un poco esa juventud, ¿no? Que dices, lo mismo no elige bien, ¿no? Yo a Franco le vi bien a nivel tono físico, haciendo presiones muy buenas y presiones tras pérdidas muy buenas, tomando buenas decisiones, sin arriesgarse cuando no tenía que arriesgar, arriesgándose cuando tenía que arriesgar, y sobre todo una cosa que a mí me gustó mucho, que es que él se emparejó mucho con Arda Güler.
a la hora de jugar por dentro igualmente, ¿no? Para darle esa salida por dentro e intentar combinar por dentro, tirar paredes y tal para poder entrar o acercarse al área. Es decir, Franco no estuvo de extremo derecha permanentemente como puede estar un Brahim, sino que él se movía un poco por todo el frente de ataque y combinaba mucho así por dentro con Arda Güler. Con lo cual a mí me gustó bastante lo que vi. Yo creo que Franco, salvo, no sé, hasta que vuelva a Bellingham, yo le veo bastante establecido como titular por delante de Brahim. Creo que es 3 veces mejor jugador que Brahim y que aporta mucho más que Brahim. Pero para mí no desentonó mucho. Y luego el resto, pues nada, Ceballos salió, Last Dance, a ver si es verdad. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a hablar ya como de la recta final del partido, los cambios finales. Yo, para que Franco demuestre que ser 3 veces mejor jugador que Brahim, tiene que hacer algo. De momento no ha hecho nada. De momento la carrera de Franco consiste en marcar un gol en una liga que es la decimosegunda, decimotercera liga del mundo, sin ningún tipo de valor. En la Libertadores no hacer nada y en el Real Madrid dar 2 pases y que el Bernabéu coree su nombre generando una polémica. Pero a día de hoy, Franco Mastantuono a mí no me ha mostrado nada. ¿Que en un futuro será mejor jugador del Brahim? Es probable. A 26 de agosto de 2025, de verdad, Franco a mí no me ha dicho nada. De verdad, no me ha dicho absolutamente nada Hombre, todavía. no te he dicho nada porque no ha dado tiempo Bueno, material, pero realmente yo hablo a nivel sensaciones cuando está en el campo. Yo veo algo y ya no es una cruzada personal porque yo no tengo nada en contra de Brahim y ojalá le vaya genial en la vida porque si sigue en Madrid nos irá genial a nosotros. Pero está yo hablo de renovado, por cierto, está sensaciones. renovado Brahim, ¿eh? ¿Oficial esto? No, no hay comunicado oficial, pero tampoco hubo de Mendy, pero sí que está renovado. Uf, bueno, bien, confío en la Dino Junta. Pero no sé, son sensaciones. A mí no le tengo que ver 30 partidos para que en 60 minutos con el Real Madrid me diga más que Brahim en el mismo tiempo en el partido anterior. No sé. Pero bueno, es personal. Eso cada Sí, uno no, tiene un no. punto de vista. Evidentemente, el Real Madrid invirtió 60 millones en Franco Mastantuono, así que, evidentemente, supongo que le va a poner titular y le ven un potencial mucho más grande que Brahim. Pero bueno, yo solo decía que bueno, que vamos a ver cómo se destinan los acontecimientos y lo normal es que efectivamente sin Bellingham pues el titular sea Franco. Pero bueno, quería preguntaros por esta recta final del partido que pues, es un poco loca. El Real Madrid hace un carrusel de cambios entre efectivamente básicamente los titulares del otro día, ¿no? Brahim por Franco y Vinicius por Rodrigo. Y luego al final el cambio de Carvajal y de Ceballos son bastante residuales. Pero a mí me llamaba mucho la atención y quería preguntaros por el hecho de cuando entra Franco al campo, bueno, cuando entra Gonzalo al campo y el Madrid está, es cierto que no mucho rato, pero está con 3 delanteros. Me llamó mucho la atención que el Real Madrid está unos minutos volviendo a ese esquema que se vio contra el PSG en el Mundial de Clubes, que fue un absoluto desastre, que es juntar a Gonzalo, Vinicius y Mbappé. El reparto posicional a mí me parece complejo. Lo más natural es sacrificar al peor jugador de los 3, que es Gonzalo, ponerle de extremo derecho y que Vinicius y Mbappé jueguen en la izquierda. Pero bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo que Mbappé jugaría mejor quizás. Bueno, entonces no estamos de acuerdo, pero Mbappé siempre debatimos o algunos pensamos o desde luego en su trayectoria se ha visto que Mbappé juega muy cómodo con un delantero de referencia al lado, con un delantero potente al lado, con Giroud en Francia, primera época de Cavani en el PSG. De hecho, las cifras de Mbappé son mejores con Cavani que con Neymar y con Messi en el PSG. Y nosotros en nuestra cabeza creemos que Gonzalo y Mbappé jugarían muy bien juntos. Pero claro, si le añades a Vinicius, el reparto posicional se queda un poco alterado. Os quería preguntar por ese, que digo, a mí me llama la atención esa idea de jugar con Vinicius, Mbappé y Gonzalo, que si en vez de Gonzalo fuera Enric sería para mí muy parecido. ¿Creéis que esto puede tener continuidad? Que fue un recurso puntual, de hecho duró 10 minutos. A mí ya digo, me llama la atención porque cuando se estaba jugando las castañas contra el PSG, Xabi Alonso metió a estos 3 y el otro día 0-1, partido caliente, Oviedo da el palo, otra vez se la juega con estos 3. Sí, yo creo que cuando hace el cambio de sacar a Gonzalo, que sí que me sorprendió, la verdad. Pero creo que pasa un 4-2-3-1, creo que es bastante claro, ¿no? Creo que deja un doble pivote con Tchouaméni y Valverde para controlar el partido, iba 0-1, el Oviedo se estaba estirando un poquito más y lo que busca es salir con la gente rápida, un Gonzalo que reciba, nada más salir, intentar presionar un poquito más salida de balón
y luego a partir de ahí dos balas como Vinicius y Mbappé para salir a la contra, ¿no? Con un poquito de Brahim más de ayuda en salida de balón. Yo creo que el esquema ahí cambia a un 4-2-3-1 y que Mbappé, evidentemente, de segundo punta ya está demostrando que las cifras goleadoras, siendo el primer delantero, son muy buenas. De segundo punta creo que sería bastante mejor. Por eso a mí ese 4-2-3-1 no me desagrada en ningún momento. Sí es cierto que en ese doble pivote tienes que buscar a alguien también que genere fútbol, porque yo creo que ahí estaría un poco el problema que veríamos ahora, ¿no? Con la baja de Bellingham y demás en ese 4-2-3-1, el doble pivote Valverde-Tchouaméni para un partido cerrado evidentemente es imposible, ¿no? Pero sí que es cierto que siendo Huijsen, en creación de fútbol, ese tercer mediocampista que ya vimos en el partido de Osasuna, que prácticamente hizo cifras o al menos el mapa de calor, como Toni Kroos en algunos de esos partidos, creo que ese doble pivote que sobre todo en partidos el que ya estaba más abierto, Valverde te da mucho, ¿no? Siendo Tchouaméni más el pivote posicional. Y a partir de ahí el segundo y el tercer gol vienen de un robo de Vinicius en campo contrario, que saliendo fresco ahí está muy activo y se le da a Mbappé que define solo, y el tercero es una jugada, otra vez robo, salida perfecta, y hay una contra anterior en la que Valverde le hace un parado en el portero, y el tercero pues una salida rápida, gran balón de Brahim que en la contra y Vinicius define. Entonces creo que creo que es una cosa más puntual, creo que está probando diferentes sistemas para diferentes momentos y creo que en eso está el trabajo de un entrenador, leer el partido y en este caso el Oviedo, sobre todo más por un tema físico y por un tema de acumulación jugadores en campo contrario, que ya metió a prácticamente 3 delanteros al final, pues hizo que el Madrid se metiese un poquito más, replegase y guardar la ropa. Creo que tuvo el Oviedo antes en el único error, creo, defensivo del Madrid, una ocasión clara, el disparo al palo, y en la siguiente jugada el Madrid te sentencia a la contra, ¿no? Entonces creo que en cada momento de partido va a ir ajustando, y creo que la gran prueba la veremos en el primer partido complicado, que es yendo al Wanda en la última de septiembre, y creo que ahí sí que veremos cuál es el sistema predilecto de Xavi. Yo creo que ahora está haciendo su pretemporada, ¿no? No hemos tenido pretemporada, creo que está probando diferentes sistemas para diferentes momentos de partido, y cuando dé con la tecla y donde veremos ese sistema, sobre todo de inicio, el planteamiento de partido más complicado será en esa visita al Wanda. Creo que entre medias hay algún partido de Champions, no sé qué rival te puede tocar, porque te puede tocar prácticamente cualquiera, al menos complicados del bombo 1, te puede tocar cualquiera, jugar fuera o en casa según el calendario, pero creo que ahí ya veremos un poco más la idea clara de cuál es su once para jugarse, digamos, los partidos donde te juegas las castañas, ¿no? El resto de partidos, como el otro día contra el Oviedo, Osasuna, o el próximo día contra el Mallorca, sin desmerecer nada a los rivales, pero son lo que son, equipos que plantean partidos completamente cerrados al principio y luego según va el marcador pues van variando. Xavi también se va a ir adaptando, porque un equipo debe adaptarse a cada momento de partido, y a mí esos minutos no me disgustaron para nada. Es cierto que la única ocasión para mí clara del Oviedo viene ese disparo al palo, pero a partir de ahí también sale lo que te da ese sistema, que son esas recuperaciones de jugadores que han salido frescos y arriba son letales, claro. Sí, a ver, yo creo que un buen análisis para mí, lo dicho, Xabi Alonso quiere utilizar todos sus recursos y les da minutos. Y a mí eso me parece genial. Lo único que le critico a Gonzalo es no creer más en un pase con el exterior que mete Vinicius al centro del área, dentro del área, porque yo creo que si hubiese creído un poquito más, hubiese sido gol para Gonzalo, porque estaba perfectamente Completamente de acuerdo, sí, habilitado sí. para remachar. Y eso para mí eso está en el debe de Gonzalo, que es un gol regalado. Pero aparte de eso, creo que espero que Endrick se recupere pronto, porque va a jugar minutos. Y yo quiero ver a Endrick más de lo que le vimos el año pasado, que yo creo que le vamos a ver bastante más. Yo creo que el comentario de Cefas, totalmente de acuerdo en el sentido de que veremos cuál es su once predilecto. Yo creo que realmente hay ciertas posiciones que van a variar poco, y que va a haber ciertas posiciones en las que se puede variar un poco más. Para mí, evidentemente, la portería y el lateral izquierdo y un puesto central o dos, depende de Militao, van a estar claros, que es Courtois, Carreras, Hausen y quizás Militao. Para mí, Trent y Carvajal van a rotar bastante, Militao y Rodrigo pueden que roten bastante, pero no veo más rotación en los otros tres.
Y luego en el medio creo que tanto Güler como Tchouaméni como Valverde van a ser de la partida en todos los partidos. Y también Bellingham cuando entre. Y luego arriba creo que Mbappé va a ser seguro y luego quizás de más rotación con Vinicius y alguien por la izquierda. Para mí esos son los jugadores. Es decir, dentro del 11, para mí hay, contando, 8 jugadores que son prácticamente, yo creo que van a ser prácticamente fijos. Y luego otras rotaciones. Digo yo en general, porque no he visto yo rotación hasta ahora. Y tampoco es que creo que tenga mucho de dónde tirar. Veremos si se ficha a alguien, si se va a Ceballos, pero bueno. Entonces, para mí sí, 8 de 11 seguramente los veo más asentados. Yo creo que vamos a ir viendo poco a poco estas cosas. Ya repito, llevamos 2 partidos oficiales y después del partido contra el Mallorca hay un parón de selecciones, gracias a la FIFA, gracias a la UEFA por un sistema en el cual nosotros, como socios del Real Madrid, pagamos a jugadores para que hagan viajes peligrosos a jugar amistosos o partidos con frecuencia irrelevantes para que los jugadores se lesionen y nosotros, que somos quienes les pagamos indirectamente el sueldo, nos quedemos sin disfrutar de ellos. Pero bueno, antes de hablar del plan de selecciones, que tocará nuestra crítica más adelante, vamos a pasar ya a... Cerramos ya el partido, hemos dado 35 minutos de un 0-3 contra el Oviedo, un campo recién ascendido. Os quiero preguntar 2 pinceladitas sobre el Barça y el Atleti, básicamente porque el Barça remontó, el Barça iba ganando 0-2 al descanso, yo estaba tremendamente satisfecho, decía, bueno, ostras, 0-1 vale, pero 0-2, bueno, joder, yo me lo había creído, honestamente. Yo hasta nunca me lo creo del todo, nunca celebro nada, nunca escribo ningún WhatsApp hasta que el Barça pierde, pero con 0-2 dije, ostras, 0-2 no es sencillo de remontar. Y lo remontaron, además iba 2-2 en el minuto 90, digo, bueno, 7 minutos de añadido y marcó el 2-3 al final. Yo creo que Gareth, tú no viste al Barça, no sé si Cefas tú lo viste, pero me da mucha rabia porque suena muy así, pero estos son los partidos que ganan las ligas. Es que recuerdo, el Madrid ha ganado decenas de partidos así en las ligas que ha ganado. Tengo un recuerdo, por ejemplo, muy reciente, la liga del año pasado, bueno, la última liga que ganamos, con Lucas Vázquez marcando un gol de cabeza en Vitoria contra el Alavés en el minuto 90. Es decir, estos goles con remontadas en los últimos minutos, que verá, es que la liga son eso. El Barça no remontaba un partido que ha perdido 2-0 al descanso desde hacía 50 años. No es nada fácil remontar un 0-2 ni siquiera en Liga Tecnochoza. Y luego lo que queréis decir del Atleti, que pues evidentemente estamos en agosto, pero ya en 2 partidos le saca el Madrid Barça 5 puntos, que no son pocos puntos. Y encima no es que ya el Barça, el Atleti ha pinchado contra el Bilbao en San Mamés, contra el Villarreal en Miami o contra Madrid y Barça. No, es que ha pinchado contra un recién ascendido en casa contra el Elche y contra el Español, que es uno de los 5, 7, 8 peores equipos de primera división. ¿Algo que comentar de nuestros rivales? La verdad que los partidos no los vi, no te lo voy a negar. Sí que seguí un poco más el del Barça, el de Atleti no, solo vi el resultado. El Atleti ahora mismo tiene un problema y la realidad es perder 5 puntos en las 2 primeras jornadas ya genera un precedente peligroso porque ya empieza a apretar, apretar el tiempo, apretar el miedo, apretar, sobre todo porque creo que ahora tiene una salida, me parece que bastante compleja, no me acuerdo exactamente dónde va, pero no, creo que va a Mendizorroza, o sea que no me confundió, pensé que iba a Villarreal, pero que juega en campo de Alavés y tiene que ganar. Ahora mismo irte al parón con 2 puntos o con 1 sería para el Atlético de Madrid un problema tremendo, pero no sé, están contentos con otras cosas, yo quiero ganar y ganar la liga. Cada uno se contenta con lo que quiere o puede. Y en cuanto al fútbol, la verdad que no vi el partido, no sé cómo jugaron, no tengo ni idea. Y el Fútbol Club Barcelona, bueno, pues es que esto es lo que tiene, ¿no? Para mí el penalti no lo es, yo para eso sí que lo he visto, para mí no es penalti. A partir de ahí, pues es lo que tiene, una que le generó, si es otro equipo con la debilidad defensiva, con la cantidad de ocasiones que le generó en la primera parte el Levante, ya tengo que vi un poquito luego el partido un poco a trozos, un resumen largo, cualquier otro equipo te puede dar un susto bien grande, que te meta un Levante un 2-0 en la primera parte es un problema para el Fútbol Club Barcelona, pero luego tiene pues esa capacidad de meter 3, 4 goles lo que necesite, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente el tercer gol al final es por pura insistencia, pues es otro balón al área en la que por un golpe de mala suerte pues acaba metiendo el gol y como has dicho estos goles deciden campeonatos. Entonces bueno, seguimos con la misma racha, ha remontado pero con unas carencias defensivas que ahí están.
Bueno, yo bastante, como podéis entender, bastante tengo con no dormirme en mis partidos, con para ver otros. Entonces, efectivamente, no vi nada. Sí que es cierto que a veces lo sigo por algún periódico digital y voy viendo cómo va avanzando, pero precisamente por lo mismo que has comentado tú antes, Jaime Marcos, que es no gafarlo. Entonces, yo intento pensar, "Bah, no, no hay manera, no hay manera, no hay manera". Entonces, hay veces que me llevo una alegría y digo, ah, mira, pues al final se ha empalmado. Y hay veces que digo, como el otro día, pues nada, al final se ha remontado y punto. Pero yo intento quitarle hierro al asunto diciendo, pensando, en verdad este partido no es un partido que se pueda perder, ¿no? Realmente si lo pensamos, contra el Levante no es un partido en el cual el Barcemoda pudiera perder de manera general, ¿no? Por tanto, para mí no es, lo lógico que es que hayan ganado, pues ya está, se ha ganado al siguiente, ¿no? Entonces no me intento hacer mucha saga con ello, pero bueno, yo creo que al final estos primeros partidos tampoco le presto mucha atención porque lo que tenemos que hacer nosotros es ganar y si alguno de nosotros pincha, pues mejor que mejor. Y la Choloneta parece que está pinchando bastante, parece que ya hay gente crítica o un poquito más crítica hacia él que cuestiona quizás que siga en el banquillo. No lo sé si vosotros tenéis allegados del Atleti que digan, oye, quizás es momento no sé, pasar página con el Cholo o no, pero no pinta bien la cosa por ahora. Pero bueno, son dos partidos, es que queda tantísimo por jugar que quién sabe. O sea, a ver, a mí sí que me gustaría sacar el tema del Atleti y el Barça primero, porque el Barça es que el año pasado para mí fue uno de los 3 mejores equipos de Europa y lejos del cuarto, lejos del cuarto. Sí, le elimina el Inter, muy bien, elimina el Inter en una eliminatoria pues igualada, que el Barça estaba en la final de la Champions en el minuto 90, muy bien, al final le elimina, pero que para mí esa eliminatoria se juega 10 veces y pasa el Barça 8, pasa el Barça 8, pero bueno. Y el Barça es el equipo del año pasado, sin Íñigo Martínez, que tampoco creo que lo vaya a echar tanto de menos, que lo llamamos el otro día, pero con Lamine Yamal siendo mejor jugador, con más competencia arriba por recuperar a Fermín, recuperar a Gavi y meter a Rashford, que va a permitir mucha rotación arriba. De momento, en la Liga Tecnochoza, que no esté Lewandowski no es problema, porque Ferran Torres, que parece un muerto, el tío sigue marcando goles. El año pasado, Ferran Torres marca más goles que Vinicius y Rodrigo Gómez juntos, lo cual creo que es un dato tremendo, que yo creo que más que hablar bien de Ferran Torres, habla bien del sistema que ha construido Hansi Flick, que es un tipo que con sus métodos, con la ingeniería y los productos biológico-químicos sanitarios de tecnología alemana, no vamos a investigar de contra quién lucharon y a quién mataron los abuelos de Hansi Flick hace la Segunda Guerra Mundial que se disputó en este planeta Tierra. La realidad es que el equipo vuela. La realidad es que el equipo vuela. El Barcelona, las estadísticas contra el Levante eran una cifra de disparos a puerta absurda. Creo que eran 18 tiros a puerta. En expected goals, cifras loquísimas. Lo que pasa es que este Barcelona, que genera tantísimo, también concede una barbaridad. El Barcelona es un equipo que yo no recuerdo un equipo tan bueno que ataque y que defina tan mal a la vez. Normalmente los equipos son buenos o son malos en las dos cosas, pero esta asimetría yo de verdad me parece muy, muy extraña el Barça y ya veremos cómo termina, cómo se sigue evolucionando la temporada. Y el Atleti, que como veis yo hace 2 programas, estaba totalmente enamorado de la plantilla que había hecho, o al menos del fichaje de Thiago Almada y de Baena, pues se está dando cuenta de que tiene carencias en la construcción de juego, tiene carencias en la banda derecha especialmente, y están viendo si al final del mercado sacan algo. Ahora mismo, cuando estamos grabando, el rumor es que quieren de vuelta a Yannick Carrasco, 31 años, tercera estancia en el Atlético de Madrid, después de pasar por China, ahora volver después de estar en Arabia. O sea, imaginad cómo están las cosas por el Manzanares, pero bueno. Y ya digo, para cerrar este programa, aparte de haceros que me digáis eso, pues el 11 que querríais contra el Mero que vamos a dejar al final, lo ha comentado antes Gareth de grabar y tiene sentido hablar un poco del salseo de estos fichajes, rumores, último de mercado. Para que lo sepa nuestra audiencia, el próximo podcast que grabaremos será después del partido contra el Mallorca. Grabamos solamente el domingo, se publique el lunes. El próximo programa lo grabaremos con el mercado todavía abierto, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo programa dedicaremos más de 5 minutos a hablar de mercado. Y ya el siguiente, el segundo podcast de la semana que viene, será ya con el mercado cerrado y podremos hablar largo y tendido del mercado de fichajes del Madrid, pero también del Barça, del Liverpool, del PSG, del Manchester City, que parece que se va a mover al final del mercado, del Manchester United, que se ha gastado mucho dinero. Bueno, hablaremos de
muchas cosas, pero ya digo, como hay una serie de rumores los últimos días, yo personalmente no me creo prácticamente nada referido al Real Madrid, salvo el tema de Ceballos. Cefas Garrett, ¿qué rumores os gustan? Lo último que he leído es que el Madrid esté esperando a Upamecano para ficharle libre el año que viene. Upamecano me parece un central muy mejorable. ¿Qué otros rumores habéis visto que os gustan, que os interesan? Mainú, ha dicho Gareth. A mí Mainú me parece que, bueno, que no es imposible que le fichemos. Cefas Garrett, hablad de este humo blanco, humo negro de fichajes de las últimas horas. Hombre, ahora mismo hay que vender clickbait, ¿no? Hay que coger visitas y yo creo que lo único que le doy cierta verdad, y creo que eso sí que es cierto, es que Dani Ceballos está buscando una salida porque hay mundial, ¿no? Este verano las opciones de ir son mínimas, pero quedándote aquí es ninguna. Entonces yo creo que pues esto es como todo, al final tiene un sueldo bastante bueno y irte a cualquier equipo ahora te tienes que bajar el salario. Cualquier equipo te va a obligar a bajarte al menos un porcentaje que no va a ser algo irrisorio ese sueldo que cobra el Madrid. Evidentemente el Marsella, parece ser que con el Betis su beticismo no le dio como para cobrar lo que le podía pagar el Betis. Bueno, ese beticismo está muy bien en redes, pero luego el dinero en cuenta es lo que todos queremos y al final es lo que hay. Y creo que el Marsella, con un Marsella que el año pasado hizo una buena temporada, con un grandísimo entrenador, un equipo tremendamente ofensivo y con De Chervi de entrenador y un equipo ofensivo y un equipo muy interesante de ver, creo que sí que es una opción realista, creo que pues al final creo que se va a hacer antes o después, creo que están cerrando un poco al final el salario que va a poder ver, porque yo creo que es lo que está esperando el Madrid para llegar a un acuerdo, porque tampoco lo vamos a regalar, y creo que lo del Marsella se hará seguro. Otra cosa es que se haga antes o después. Creo que si solo se va a Dani Ceballos no van a fichar a nadie, salvo que haya una oportunidad de mercado a última hora, si he leído lo de Mainú, Keegan y demás, pero no me creo nada. Creo que se tirará de Thiago Pitar, si le ha gustado de verdad a Xavi, de la vuelta de Camavinga, que está a la vuelta de la esquina y esperando a Bellingham. No me creo yo que vayan a tener a nadie por Dani Ceballos. Más allá de eso, sí que es cierto que yo pensaba que lo de Konaté podía estar más cerca porque a mí lo de Upamecano me parece o sea, espero que nunca se haga porque me parece terrible, me parece central terrible, y si van gratis creo que hay que ir a por Konaté, y a partir de ahí yo el resto creo que es todo por buscar un poco de atención, que les gusta mucho a muchos en Twitter, de buscar un poquito de visitas para ganar dinerito y poco más. No me creo mucho más, la verdad. A ver, hay bastante humazo, sobre todo en las últimas 24, 48 horas. Hay una tremenda máquina de propulsar humo que nos está atufando a todos. Em, Creo que va a ser interesante el final del mercado. Creo que el tema del Mundial de Clubes no ha ayudado a tener un mercado con un poquito de sentido, y el hecho de que haya empezado la liga tan pronto tampoco, porque estamos viendo movimientos que quizás deberían haberse dado al principio de agosto y no tener que esperar hasta la última semana de agosto para que Ceballos coja la puerta, que es lo que tiene que hacer. Sería la decisión más inteligente que haga los últimos 5 años, probablemente. Entonces, yo creo que, como vaticiné hace no sé cuántos programas, Rodrigo se iba a quedar, eh, porque yo creo que no va a llegar nada que sea interesante para él y nada que sea interesante para el Real Madrid. Yo creo que por mucho que se diga, Vinicius se va a quedar. Es imposible mover a un tío de 140 salmones en los últimos 7 días de mercado, por así decirlo. O sea, vamos, no me lo creo. Si eso pasa, sería la primera vez en la historia que pasa algo parecido, que un día para otro salga un tío así. Y yo creo que lo de Ceballos se va a hacer porque es que le viene bien a todo el mundo. Y aunque el Madrid pille 10 kilos en vez de 15, joder, si es que se han sacado 5 con Jacobo Ramón o lo que sea, ¿qué más da? ¿Sabes? Entonces, yo creo que al final lo de Ceballos se hará. Y luego lo de fichar, a ver, yo en términos generales, o sea, Cefas, en los últimos 5 años te diría, llevas razón, vamos a tirar con Thiago Pitarch y no se va a fichar nada. Pero es que resulta que esta temporada, tanto en baloncesto como en fútbol, a Florentino le ha entrado por abrir la chequera y por soltar la pasta, por así decirlo, y ha soltado la pasta bastante bien en defensa y bastante bien también en ataque. Entonces, no me extrañaría este año, como cosa así loca, que saliera Ceballos y se fichara a alguien también. En general, ya te digo, los últimos 5 años en la forma de operar del Real Madrid las últimas temporadas, te diría, no, no, ni de coña, no se ficha nada y tiramos con lo que hay.
pero últimamente sí que ha sacado bastante las perras, con lo cual a mí no me extrañaría que si se va a Ceballos por 10 fichen a un sustituto, a Keith Smith o alguno de estos por 20 o 30 y a funcionar. A ver, yo creo que el tema del centro del campo lo debatimos el otro día, pero el tema es, si se va Ceballos, tú tienes igualmente, asumiendo que, pues eso, que Tchouaméni es más medio centro que central, tú tienes a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde, a Güler. Y como centrocampistas puros, se acaba ahí. Luego, pues la media punta de Jude Bellingham y en su lugar, Franco Mastantuono. Ok. Si movemos un poco más atrás a Brahim, que es mi teoría, pues metemos a Brahim como, imaginaos, suplente de Valverde o de Güler. Muy bien. Sigue habiendo una pieza libre. Esa pieza libre puede ser Thiago Pitarch o esa pieza libre puede ser, bueno, como tenemos 5 delanteros para 2 puestos, si se queda Rodrigo, tenemos a Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Endrick y Gonzalo, pues que haya 7 donde debería haber 8 en el centro del campo, se compensa porque hay 5, debe haber 4 en la delantera. En números de la primera plantilla estaríamos igual. La cosa son los perfiles, porque se va Dani Ceballos, ni Eduardo Camavinga, ni Fede Valverde, podría, pero de momento no Brahim, podría, pero de momento no Bastantuono, desde luego no Jude Bellingham, son un perfil de centrocampista como Dani Ceballos y como evidentemente hay una diferencia, eran Toni Kroos o Luka Modric, hablando de otro tipo de jugadores, repito, un nivel a años luz de Ceballos. Cefas, te pregunto a ti, ¿Thiago Pitarch se parece a Dani Ceballos como para que el Real Madrid diga, bueno, si se va Ceballos, no hace falta que venga nadie? Es que más que si se parece o no, ya tengo que Thiago Pitarch es de los jugadores de la cantera, que es una irrupción que es muy... como en el último momento, es una de los futbolistas que no estaba llamada en ninguna, ni estaba puesto en ninguna de las quinielas y que el año pasado jugó bastante más con equipos juveniles y no de primer año ni división de honor que con el Castilla o el Real Madrid C. Por eso me cuesta verle todavía a este nivel. Si Xavi ha visto algo que yo no he podido ver porque no le hemos visto jugar, es algo que yo no puedo entrar a valorar. Para mí hay otras opciones. Yo, por ejemplo, señalé a Manuel Ángel porque creo que es un futbolista que después de la lesión es el jugador que va a marcar el techo del Castilla. Y es un futbolista que sí creo que hace esa pieza, ¿no? de Ceballos. Thiago Pitarch es de ese estilo de futbolista, pero le he visto menos, ¿no? Entonces ahí me puedo dar menos mi opinión. Pero creo que el gran problema de fichar a alguien por Dani Ceballos es que la única opción es que llegue un Camavinga, es decir, un futbolista que nadie ha dicho nada, que aparezca en un equipo francés que nadie está bajo el radar y que nos dé esa sorpresa. Más allá de eso, jugadores consagrados o de nivel que puedan venir a sustituir a Ceballos, no hay ninguno. No hay ninguno real. ¿Qué te vas a gastar? 120 millones en McAllister, en Enzo Fernández. No está dentro de las opciones del Real Madrid. Entonces ya no es solo que tú puedas fichar, es lo que hay en el mercado. Ya no solo por tu capacidad económica, que como bien ha dicho Garrett, este año sí nos estamos gastando el dinero, sino es encontrar una opción viable que nos permita dar ese perfil. Es decir, un jugador que venga y que pueda jugar los minutos que iba a jugar Dani Ceballos. ¿Cuáles son los minutos que iba a jugar Dani Ceballos? Es que la pregunta creo que es bastante pertinente. Creo que iba a jugar los últimos 5 de un partido contra el Oviedo. No lo puede jugar Pitarch, lo puede jugar Manuel Ángel o lo puede jugar en un contexto de partido ganado mi tía la del pueblo. Es que al final esos minutos para un salario como el de Dani Ceballos te lo da un canterano. No te puede quitar Dani Ceballos minutos a Thiago Pitarch o a cualquier otro futbolista de ese perfil. Otra cosa completamente diferente es que tú no tengas ese futbolista creador que necesites para ser titular, que eso ya lo discutimos al principio en el podcast y cada uno nos dimos una opinión diferente. Creo que su mediocentro creador es Arda Güler, creo que va a ser la pieza en la que va a rotar todo el sistema del Real Madrid en cuanto al medio del campo y creo que a partir de ahí veremos hasta dónde le llega el físico. Luego todas las lesiones pueden venir, todas las opciones pueden llegar y creo que sí que nos falta algún futbolista del medio del campo. Yo sí que lo creo. Pero si la plantilla estaba perfilada o Xabi Alonso estaba trabajando y la opción es sustituir a Ceballos, no que venga un titular, esos minutos los puede tener cualquier futbolista.
¿Qué puede sorprender? Un Camavinga, un futbolista tapado, que a 20 horas de cierre del mercado el Madrid pague. Como ha señalado el jugador de AZ Alkmaar, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, que lo ha mencionado antes Garrett, un futbolista que tiene los mismos minutos en la Champions Junior juvenil que Manuel Ángel o Thiago Pitarch. ¿Da más ese futbolista que Buenísimo cualquiera de dato. estos dos? ¿Eh? Buenísimo dato, la verdad. Tiene Buenísimo dato. exactamente, o quizá haya jugado la última temporada en la Champions League juvenil. Creo que además ha jugado una Final Four, si no recuerdo mal. Pero al final, ¿qué está jugando? En primera división holandesa con el AZ Alkmaar y ya creo que en la previa de la Conference o de la Europa League. Para dar esos minutos a ese futbolista, el cual te van a pedir una cantidad importante de dinero, creo que para eso se los doy a un canterano del Madrid, si es que tu planificación de plantilla era con Ceballos esos minutos. Si lo que no tienes es un mediocentro titular, yo ahí ya es difícil que ahora mismo vaya a solucionar ese problema a una semana de acabar el mercado. Yo creo que el 4-4-2, es decir, si el sistema es un 4-4-2, nos hace falta un centrocampista. Lo veo yo así, porque es que a Brahim no lo veo de interior ni de coña. O sea, parece que tengo algo contra de él y nada más lejos de la realidad. Pero si tú tienes a Valverde, digamos, 4 centrocampistas, Valverde, Güler, Bellingham y Tchouaméni, realmente tus sustitutos ahí son Camavinga y ya está, porque realmente no tienes más A mediocentros. ver, por Bellingham tienes a Brahim y a Franco, ¿de acuerdo? Bueno, eso, pero porque tú te haces a favor de Hombre, obra, son media pones a puntas, Brahim ahí, claramente que me son jugadores que parece. pueden rendir de media puntas Sí, perfectamente los dos. ya bueno, pero Bellingham ha jugado muchos, es decir, lo del Bellingham media punteando y entrando, El percutiendo área y picota Birmingham, demás, recuerda a Diego Torres, el se lo, picota Birmingham. sí, se lo inventó Ancelotti y luego se lo olvidó a Ancelotti y lo puso interior, donde ha jugado muchas veces interior por izquierda Bellingham. Entonces, para mí, decir que Mastantuono o que Brahim pueden ser sustitutos de Bellingham, para mí es un tiro muy largo. Es decir, ahora mismo realmente hay un centrocampista sustituto. Entonces, yo creo que pienso que quizás vamos a movernos a un 4-3-3 en el futuro. Y que en ese 3-3 y que en ese 3 de en medio tengamos a un, no sé, a un Bellingham, Tchouaméni, Güler, por ejemplo, y arriba tengamos a un Vinicius, Mbappé, Franco Mastantuono, y que Franco ayude en el medio incorporándose con Güler. Yo no veo, es decir, si vamos con 4-4-2, tienen que fichar un centrocampista. Es que no hay, literalmente, no hay, ¿sabes? Entonces, hay que fichar algo, incluso que dejes a Pitarch. Es que tienes que fichar a algún centrocampista. A ver, yo, ¿cómo resuelvo este enigma? Diciendo, bueno, si jugamos 4-3-3, tenemos 5 centrales. Ya veis por dónde van los tiros y no son nada buenos. Tenemos a Hausen Asencio, Rudiger Militao y David Álava. ¿Os acordáis del partido que no vimos? David Álava suplente o jugando un rato de mediocentro. De mediocentro organizador. Evidentemente no tiene el físico para nada, pero para jugar 15 minutos, yo creo que ya que le han puesto 5 centrales para 2 posiciones, va a probar, yo de verdad creo que va a probar a Álava de mediocentro. Vamos, es que Eso es una tremenda ocurrencia. O sea, si lo hace, Yo creo que lo va a hacer, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo con Javi. Creo yo, que lo va a hacer y que no va a ser y que va a jugar minutos, fíjate, porque lo de o sea, o Ceballos sea, ya está, mira, se cierra mañana, ya lo ha dicho que en las últimas horas que ya hay prácticamente acuerdo, lo acaba de volver a señalar Fabricio Fabricio y Romano ha dicho demás, alguien ahora a quien mismo. respeto muy poco, pero que tiene buena información, Sí, sí, acaba de decir. dice que está bastante hecho, o pero bueno. sea, vamos a ver. El año pasado tenías a Ceballos, tenías a Modric y jugabas con 3 en el centro del campo, con lo cual Güler era siempre sustituto. Por tanto, tú tenías en el medio del campo a Bellingham, Valverde y Tchouaméni y tenías de recambio a Camavinga, a Güler, a Ceballos y a Modric. Ahora mismo se van a ir dos, con lo cual solo tienes a Güler y a Camavinga y Güler es titular. A Con ver, lo cual solo tienes a Camavinga. Es que no los puedes, cuatro, no puedes ir por la vida con un solo centrocampista. Es que o sea, sería tirar de ocurrencias, a Brahim ver, de interior. O sea, evidentemente, yo creo que aquí tuviéramos a Zubimendi, a Stiller o a un centrocampista creativo. Pero creo que el Madrid ya se ha gastado mucho dinero este año en la parte defensiva y creo que el Madrid le va a decir a Xabi Alonso, mira, nos hemos gastado 80 millones en Tchouaméni, en Güler, en Camavinga, tira con lo que tienes.
¿cuál creo que es el rombo titular del Real Madrid con sus suplentes en este 4-4-2 más que 4-3-3? Creo que el rombo tiene a Tchouaméni en la base como suplente, lo sentimos mucho, David Álava. Como interior box to box, de ida y vuelta, Fede Valverde. Suplente interior box to box, ida y vuelta, Eduardo Camavinga. Interior creativo, interior asociativo, interior con buen toque de pie, Arda Güler. Y yo mi pedrada es que va a jugar a Itigo Pitars o Manuel Ángel Quitecefas, o mi pedrada mía, Javi, es que creo que Brahim podría llegar a jugar. Y creo que Brahim no tiene un físico muy distinto al de Arda Güler. Y desde luego tiene también, es muy fino con el pie. Y creo que en la parte de arriba del rombo, en el media punta de toda la vida, es Jude Bellingham o Franco Mastantuono. Eso, y con eso tienes 4 titulares y 4 suplentes, evidentemente lejos de la óptima, y repito, y luego ya tienes arriba para 2 puestos a 5 tíos. Repito, no es lo óptimo, pero es lo que yo ahora mismo estoy viendo, asumiendo que no se ficha más. Cefas, Garrett, rebatidme, venga. Es que estoy completamente de acuerdo. Y también, y vuelvo a repetir, que no es la situación ideal, pero ni Steele era un mediocentro que te va a dar eso creador, porque no lo es, y los que pueden venir a ese nivel o ese perfil, ahora mismo son o jugadores contrastados. Ya digo que yo no sé si en el último momento puede haber un caso Camavinga, un jugador que yo ni he visto del Rennes o de otros, porque no es imposible conocer todos los perfiles de futbolistas que pueden llegar o que pueden salir. O sea, que haya una sorpresa a última hora como lo pasó con Camavinga ese año, nunca se puede descartar, pero no va a ser un futbolista de primer nivel, es decir, va a ser una apuesta a futuro como lo fue Camavinga. El resto, todo lo que has dicho, a mí me da sentido. Vuelvo a repetir, al Barça le ha ido muy bien, y no me gusta señalar esta chorrada de filosofía, pero le ha ido muy bien cuando ha tenido que buscar soluciones, sacar jugadores de su primer filial, y lo ha hecho y los ha probado. Pues en este caso, si no hay una opción de mercado que sea interesante, y más siendo Xabi Alonso un gran conocedor de la cantera, creo que va a tirar mucho de gente de cantera, porque al final teniendo ese todavía, y vuelvo a repetir, totalmente de acuerdo en que el medio campo, como ha dicho Garrett, le faltan futbolistas y creo que es algo evidente. Pero en esta situación de mercado en el que Madrid ya se ha gastado el dinero que se tenía que gastar, si viene una opción, va a ser o bien una opción, ya te digo, que última hora como Camavinga, un futbolista que esté bajo radar y que nosotros no podamos ahora mismo citar porque es prácticamente imposible, o tirar de lo que tienes en casa, que creo que es una opción nada desdeñable y que creo que hay que probar. Más allá de eso, es que mucho más no puedes decir hasta que veas cómo es la temporada. Evidentemente se te lesiona Arda Güler y un Camavinga que es propenso a lesionarse, y así que te has cagado, como el año pasado, una defensa que era tremendamente floja. A partir de ahí, es que no puedes tener 32 titulares, es muy complicado. Entonces, cuando tú traes un futbolista de garantías, te va a pedir minutos y garantía de jugar. Ya mismo el Madrid no le va a ofrecer eso. Entonces, lo que vas a buscar es un parche, un jugador, bueno, y no quiero decir parche, perdón, porque suena fatal y no es lo que quería decir. Me he confundido, pido perdón. Está buscando una solución. Y entonces, esa solución de mercado, ya he dicho que solo hay 2 opciones. O tiras con lo que tienes. No se ha caído el Cefas. Se ha caído Cefas, pero bueno, más o menos sigue en mi Dice, misma línea. Garrett, algo yo, que tú estás un poco en desacuerdo con nosotros. Tú sí que, tú dirías, o sea, a ver, una cosa es lo que tú creas, otra es lo que crees que va a hacer el Madrid. ¿Tú crees que el Madrid te va a seguir tu consejo, Garrett, o crees que no va a traer a a nadie? ver, yo creo que el club, es decir, si el club saca a Ceballos y no ficha un centrocampista, para mí estaría cometiendo una negligencia y yo no podría defender al club en su manera de actuar. Yo no podría, porque para mí es una negligencia al nivel de la negligencia del año pasado con la defensa, que se ha visto este año que ha sido subsanado porque has fichado 3 titulares prácticamente. Entonces, porque el año pasado con la defensa se recurrió a inventos, a Asencio, a Tchouaméni, a Lucas Vázquez de lateral derecho, Entonces, y lateral izquierdo que fue tremendo. Entonces, para mí, si sale Ceballos y no se ficha ningún centrocampista, significa invariablemente que el sistema de juego para este año va a ser un 4-3-3. No hay manera en la cual yo vea un 4-4-2 funcionando con la cantidad de centrocampistas que tenemos ahora mismo en nómina. No lo veo. Yo creo que de ser así, Güler va a ir al banco y va a entrar Franco Mastantuono por la derecha. Y
iba a ser Vinicius, Mbappé o Mastantuono, o Uf. Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Pero yo de verdad creo que no va a haber, no será un 4-4-2, sino que será un 4-3-3. Si pasa, yo no defenderé al equipo porque me parecerá una negligencia, por mucho que saquemos a chicos y jueguen, cosa que yo creo que se ha de hacer igualmente. Pero para mí ha sido una negligencia y nivel defensa año pasado. Y que el año que viene se tendrá que subsanar. Igual que se ha subsanado este año la defensa. Y entonces el año que viene se fichará a Vitinha y se fichará a Perico de los Palotes. Entonces diremos, ahora sí. Además, perdón, sabiendo que Xabi Alonso, antes de que saliera Ceballos, ya pedía un centrocampista. O sea, ¿cómo es posible que a Xabi Alonso, que ya pedía un centrocampista antes de salir de Ceballos, se le vaya a Ceballos y no les diga, oye, Florentino, no me jodas, fíchame un centrocampista? Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y si a Thiago Pitar se hubiese visto tanto, algo hubiese jugado los últimos 2 partidos. Y el primer partido jugó 3 minutos. Y el último con el Oviedo, nada. Entonces, no sé. Estoy expectante para ver qué hacen, pero sin duda, si no fichan ningún centrocampista, para mí será gestión negligente y significará que vamos a jugar un 4-3-3 toda la temporada. Bueno, llevamos ya 1 hora y 5 minutos, creo que nuestro programa más largo que hemos grabado y repito que grabaremos después del partido contra Osasuna, que al final contra Maero, que al final ni lo hemos tocado, pero bueno, hemos hablado un poquito de previa, pero bueno, hablaremos después del partido, hablaremos antes de final del mercado de fichajes, pero ya será eso el programa la semana que viene. Nos despedimos, Cefas Garret, muchas gracias, vamos a despedirnos de la audiencia. Audiencia, perdón que se me ha ido el wifi de casa, es lo que tiene no pagar las facturas, perdón. No sé exactamente qué ha pasado, son las Cefas, cosas del mejor no directo. pagar las facturas que pagar facturas 17 años Las al cosas, vicepresidente de los las árbitros. cosas del dinero, del directo, entre la Renfe de nuestro amigo y el resto, hoy ha estado todos los servicios, no me han funcionado bien. Óscar Puente, extremadamente madridista y colega de mi pana Garabatos. Así que respeto al exalcalde de Valladolid, que está. Me tiene bloqueado por no me acuerdo exactamente qué, pero me da igual de qué equipo sea. Cefas, si traemos a Óscar Puente a nuestro podcast con Garabatos, ¿harías un face reveal? Totalmente. No, pero además 100%, porque sí que me gustaría decirle un par de cosas totalmente de manera educada, salvo que esté encerrado en un tren sin aire acondicionado, como me ha pasado 3-4 veces este año, tanto en la cercanía en Madrid como en cualquier otra. Entonces seguramente pues no sería educado. A partir de ahí, pues a la Madrid, ya nos vemos después del partido del Mallorca, que me tocará no verlo en el Bernabéu porque estaré fuera, o sea que... Lo mismo que yo, mira, este va a ser el primer partido, yo creo que estemos los tres sin un partido en casa con ninguno de los tres en el Bernabéu. Salvo que tú aparezcas Garre de forma mágica y misteriosa. ¿Te imaginas? ¿No? ¿Te imaginas? No apareceré, estoy aquí en casa este fin de semana. Pues nada, venga, chicos, nos despedimos y ya digo, ya nos vemos. Podcast más largo que hemos grabado hasta ahora, o sea que nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Así que nada, venga, Bueno. chicos, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. Adiós.